Vamos al análisis frente a frente. Me acompaña el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador y expresidente del Senado Tomás Rivera Schatz. Buenas tardes, bienvenidos a ambos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esta pugna entre el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes tiene al país sin un presupuesto aprobado a nivel legislativo. ¿Tiene salida el conflicto? Les pregunto, ¿creen que se puede aprobar antes del día 30? Porque la Junta parece estar dispuesta a esperar unos días. ¿Tienen los votos? Tienen información privilegiada, yo creo que... Bueno, me parece a mí que sí. El issue ayer resultó ser que la Cámara no envió al Senado la documentación, el informe de conferencia para que los senadores de todas las delegaciones pudieran revisar, leer, firmar el documento. El presidente de la Cámara señalaba que la Junta de Control Fiscal le había dado una fecha límite que vencía ayer y ya ustedes acaban de ver que la Junta dijo que podía esperar un día más, que fue lo que se le dijo. Si a las 10 de la noche, y el presidente del Senado habló más o menos a las 12 menos cuarto, no había recibido la documentación de la Cámara, pues ¿cómo pretendían, verdad, que los legisladores, todos los senadores de todas las delegaciones, votaran a ciegas sin leer el informe de conferencia, sin examinar cuál era la distribución de los fondos? Y entonces además la Cámara estaba exigiendo, y el representante Santa así lo hizo saber a todas las delegaciones, que se tenía que aprobar el presupuesto junto al proyecto de la foránea, en el cual en la Cámara le insertaron unas medidas del CRIM, del room tax y de algunos incentivos que generaron controversia porque había una preocupación en términos de que el lenguaje estaba un poco confuso, no había habido oportunidad de leerlo porque no lo habían trasladado al Senado, y creaba la impresión de que se puede, o crea la impresión de que se puede entonces, inclusive viviendas de interés social, comenzar a pagar CRIM, ¿verdad? Propiedad, impuestos sobre la propiedad. Todas esas dudas provocaron un disloque, ¿verdad? Una dilación que culminó en las expresiones del presidente del Senado, del Partido Popular, que dijo que la Cámara secuestró el presupuesto y que si no teníamos el documento y no había oportunidad de leerlo, pues era imposible atender de manera responsable un asunto tan importante como el presupuesto y como el proyecto este de las foráneas, que, dicho de la manera más simple, lo que se estaba discutiendo allí, porque no se tenía el documento, ¿verdad?, para tener precisión, era que mientras por un lado existía la posibilidad de que casas que son de gente humilde comenzaran a pagar impuestos sobre la propiedad, mientras se estaba en la ley de foránea tratando de proteger a unas empresas que ganan millones, que por supuesto aportan con empleos y al fisco, pero que tienen una capacidad económica bastante privilegiada, y entonces estaban tratando de defenderlos a ellos y poniendo en riesgo a sectores vulnerables. Y ante esa duda, ante esa discusión, pues lo que se exigía era entregar la información, que la Cámara diera la información, y no la dio. Y poniendo esto en contexto, para que el país tenga el contexto claro, el presupuesto, por disposición de la Constitución del Estado Libre Asociado, dice que tiene que iniciarse en la Cámara, y todas las leyes que ponen o quitan impuestos tienen que iniciarse en la Cámara, tienen que aprobarse primero en la Cámara y luego pasan al Senado. Ese es el poder exclusivo que tiene la Cámara sobre las demás ramas, ¿verdad? El Senado, pues como sabe usted, es el de los nombramientos. En el caso de la Cámara, aprueban primero el presupuesto, el Senado afirma tener los votos. Acuérdese que en el Senado son 5 delegaciones y ninguna tiene suficientes votos para por sí sola aprobar. Distinto a la Cámara, donde el Partido Popular tiene todos los votos necesarios, solo el Partido Popular para aprobar una medida. En el Senado, ninguna delegación tiene tantos votos como es necesario para por sí sola aprobar una medida, ¿verdad? Pues afirma el Senado tener los votos, pero nunca recibe el documento. Por lo tanto, no pueden aprobarlo, no pueden actuar sobre él porque necesitan el documento que viene con la firma, ¿verdad? No pueden imprimirlo del internet, vamos a hablar claro. Entonces, en ese sentido, la pregunta de Ivonne, ¿es posible aprobarlo? Por lo regular, se aprueban el día 30. Rara vez ha pasado, se han aprobado presupuestos previo al día 30 de junio. ¿Qué pasa si no se aprueba? Tradicionalmente continúa en vigor el presupuesto del año anterior. En este caso, la Junta ha dicho, si ustedes no aprueban el presupuesto, lo aprueba la Junta. Y eso es lo que se quiere evitar. ¿Por qué? Porque necesitamos 4 presupuestos consecutivos y salir al mercado de bonos para que la Junta se vaya, y queremos que la Junta se vaya, ¿verdad? O sea que necesitamos poderlo aprobar. La respuesta es, Ivonne, sí.
Es posible. ¿Qué hace falta? Que la Cámara lo envíe. Proyecto del CRIM. Yo estoy de acuerdo con el proyecto del CRIM. Yo creo que es necesario el proyecto del CRIM, pero no podemos condicionar uno versus otro, porque cada senador tiene derecho a discrepar, ¿verdad? Yo creo que los senadores deberían votarle a favor al proyecto del CRIM. Yo creo que es necesario el proyecto de la 154, pero no puedo imponer yo mi opinión sobre la de que cada senador, ¿verdad? Por lo tanto, no se pueden, que no se debe hacer, mezclar los proyectos de manera que si yo estoy a favor del 154, pero en contra del CRIM, me los pones en el mismo proyecto y tendría que votarle a favor a ambos o colgarlos a ambos. Y eso es lo que los senadores han dicho: oye, sepáramelos y envíamelos. Esto fue una píldora venenosa porque aquí había unos comités de conferencia donde había representación de Senado y de Cámara y donde estuvieron discutiendo prolongadamente el presupuesto. ¿No se había discutido esto de la manera que se presentó? Ivonne, como tú muy bien señalas, sí estaba el comité de conferencia designado. Lo que no tenía el comité de conferencia, que es un grupo de representantes y un grupo de senadores, como estaba explicando Alejandro, no tenían el documento que nace de la Cámara, el informe con las enmiendas que introdujo la Cámara, digamos, al presupuesto, y también el de la foránea. Debe quedar claro que ningún senador de ninguna delegación quería que se aprobara, en cuanto al tema del CRIM, legislación que pudiera imponer cargas adicionales a la gente, particularmente a los menos afortunados económicamente. Así es que pregúntese usted por qué en la Cámara querían juntar 4 proyectos en uno: el de la foránea, ¿verdad?, las 2 versiones, el del CRIM, el del room tax y el de los incentivos. ¿Por qué mezclar todo eso en un solo proyecto? Bueno, pues porque había dificultades para que, por ejemplo, el tema del CRIM, que era el más cuestionado, sobre si iban a poner a pagar a gente que están en el nivel de vivienda de interés social, que de ordinario no pagan, y esa era la preocupación. Si estaba todo transparente, pues lo que había que hacer era enviar el informe, enviar la documentación para que cada senador y senadora de todas las delegaciones lo leyera. Pero si el presidente de la Cámara lo que pretendía era que nadie cuestionara el informe que ellos aprobaron allá y que votaran a ciegas, pues no lo logró, y fue, ¿verdad?, esa circunstancia la que provocó que no se aprobara el presupuesto y que no se aprobara el otro proyecto. Si se puede aprobar antes del día 30, yo quisiera pensar que sí, y me parece que tenía los votos del presupuesto. Lo que no tenía los votos era el otro proyecto, donde se mezclaron muchos elementos que provocaron desconfianza en el informe. En cuanto a eso, me parece a mí que el llamado que le hago yo, como popular de la base, ya no soy candidato ni seré candidato, y como puertorriqueño, al fin, que quiero un presupuesto balanceado, que quiero vivir en un país con los recursos necesarios de acuerdo a los ingresos del país, ¿verdad? Es a que la pelea interna, que no empezó ahora, que lleva año y medio, cese. Los populares queremos ver eso en nuestro liderato, ni los puertorriqueños queremos ver eso en el liderato político. Me parece a mí que es necesario que se sienten, que es necesario que se pongan de acuerdo. Yo creo que todos son personas capaces. Yo creo que hay 5 delegaciones en el Senado, 4 o 5 también en la Cámara, teniendo los populares, ¿verdad?, en aquel caso los votos suficientes para de por sí solo aprobarlo, y enviar ese presupuesto y enviar esas medidas. Si un senador entiende que no le debe votar a favor al proyecto del CRIM y con eso hace que 20 municipios cesen operación en los próximos 2 años, ese senador cumplirá su responsabilidad histórica, ¿verdad? Pero me parece que la duda de si van a poner a pagar a una persona que vive en una casa de interés social es una duda que hay que contestar, es una pregunta razonable y que merece una respuesta y enmendarse el proyecto para que eso no suceda. Me parece a mí que para eso es el trámite legislativo. Ese choque de cabezas, ese choque de ideas, ese mirar los proyectos, leerlos para evitar errores como ese, para eso es que está diseñada la Asamblea Legislativa de 2 cuerpos. Y me parece a mí que es cuestión de hacer el trabajo. O sea que yo creo que el llamado a ellos, y yo creo que la gente aquí, ¿verdad?, viendo Telemundo lo puede comprender, un expresidente del Senado, y yo tuve la oportunidad de servir desde las posiciones en las que estuve, hacer el llamado a ambos a que se pongan de acuerdo y que el país tenga su presupuesto. Necesitamos el proyecto de la 154, necesitamos el proyecto del CRIM para salvar los municipios que dan los servicios a la gente. O sea que el llamado desde aquí, y que hacen todos los puertorriqueños, es ese. La capacidad la tienen, hay que hacerlo. Bueno,
Sin duda vamos a estar hablando de este tema durante la semana. Gracias por su análisis.